Para ofrecer un contexto histórico alrededor de la musicología, quiero partir de 5 etapas principalmente que podríamos resumir como la prehistoria, historia y actualidad tal vez de la musicología, en el caso específicamente colombiano. Una primera etapa que podríamos llamar prehistoria de la musicología se podría relacionar, por ejemplo, con toda esa documentación que dentro del contexto principalmente colonial, siglos XVI, XVII y XVIII, recopilaron distintas informaciones relacionadas con prácticas musicales de nuestro continente y específicamente del territorio que hoy le corresponde a Colombia. Evidentemente no se trataba en ese entonces de una musicología rigurosa con todas las propuestas metodológicas que hoy tenemos en esta disciplina, pero se trataba de un antecedente que vale la pena resaltar. En segundo lugar, ya dentro de una época republicana, hacia finales del siglo XIX, principios del XX en Colombia, nosotros empezamos a encontrar una literatura cada vez más erudita y especializada frente a reflexiones en torno a la música. Por ejemplo, los dos personajes que estamos contemplando ahí fueron, podríamos decir, pioneros en este sentido. Por una parte, José María Samper y por otra parte, José María Vergara y Vergara, que pertenecen a la misma generación de Juan Crisóstomo Osorio, quien es considerado también históricamente uno de los pioneros de la musicología en nuestro país. Ahí cito un par de textos de los dos que están ahí expuestos, que son El Bambuco de Samper y Poesía Popular Carácter Nacional de José María Vergara y Vergara, como para dar tan solo dos referencias de una época en la cual el interés por escribir desde la academia sobre la música en Colombia comenzó a tener mayor fuerza y vigor. En la década de los 30 y extendiéndonos hasta los 60 encontramos que ese creciente interés por hacer musicología en Colombia se vio manifestado en el establecimiento de algunos centros de investigación especializados, en algunos casos en música, en otros casos en lingüística o en otras áreas que podrían vincularse a la música. Un ejemplo que podemos relacionar con la imagen que tenemos ahí fue el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográficas de la Amazonía colombiana, que se fundó en 1933 por parte de investigadores de origen catalán, entre ellos Fray Marcelino de Castelví, que es quien aparece ahí referido. También hay que destacar que fue justamente en la década de los 30 cuando en Bogotá se llevó a cabo la publicación del 4º volumen del Boletín Latinoamericano de Música, dirigido en ese entonces por el musicólogo Francisco Kurt Lange, y eso desencadenaría también un interés creciente por publicaciones académicas sobre historia de la música, folclore y distintas áreas relacionadas con el campo. En una década desde los años 60 a 90 encontramos ya otro tipo de centros de estudio especializados en música y musicología, como por ejemplo la imagen que vemos ahí de la Universidad Nacional, que corresponde al Centro de Estudios Folclóricos y Musicales, o CEDEFIM, que tuvo una actividad principalmente en la década de los 60, aunque su fundación data de 1959. Y una quinta etapa, ya desde los años 90 hasta la actualidad, en la cual hemos visto ya una mayor rigurosidad con respecto a ciertas publicaciones en lengua hispana que se han interesado no solamente por abordar el estudio académico de la música, sino también por vincular América Latina con España. Un ejemplo de ellos es el que vemos a la izquierda, que es el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana en 10 volúmenes, y por otra parte a la derecha tenemos uno de los volúmenes de la nueva colección Historia de la Música en España e Hispanoamérica. Con ese rápido resumen de antecedentes históricos simplemente quiero dar cuenta de cómo, a pesar de que frecuentemente hablamos de la asimilación de modelos foráneos en nuestra educación, como lo exponía en principio Rubén López Cano, sí estamos de alguna manera interesándonos cada vez más por tener una literatura local en nuestra lengua y, por supuesto, en el caso específico de Colombia, fortalecer la investigación de nuestra música nacional y de las influencias que hemos tenido de músicas foráneas.